de Córdoba, Argentina, Javier Tolcacher, que él es miembro del Centro Humanista de Estudios Humanistas de la ciudad de Córdoba. Javier es un reconocido humanista, además también analista, es editor de la agencia Presencia. También lo he leído en Telesur, a veces lo ponen en el blog, también los amigos de Telesur. Javier, bienvenido a MTV, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Nicolás y buenas tardes a toda la querida audiencia que nos está mirando. Bien, bueno, con Javier le cuento a la audiencia, podemos hablar de cualquier tema porque él es la verdad que un tipo que está muy metido en muchas cosas. Quiero empezar, Javier, con tu mirada sobre Chile. Ya que estamos en Chile, me gustaría mucho tu análisis puntual sobre el caso chileno, qué está pasando en Chile, cómo ves, cómo se ve Chile desde afuera. A ver qué nos puede decir. Bueno, Chile es una pieza de museo, Nicolás. Es una pieza de museo tanto en su componente dictatorial, en su inmovilidad histórica, en su acérrima defensa del neoliberalismo. Lo único, digamos, que le da movilidad a esa imagen son los grandes movimientos que se desataron a partir de octubre del año pasado y que ahora han quedado de alguna manera en suspenso, ¿no? Como congelados, pero sin ninguna duda, con la gran promesa de lograr una transformación profunda de un país muy injusto, de un país, digamos, dominado por una pequeña élite de corporaciones, un país cuyo gobierno ha sido servil siempre a los intereses geopolíticos del norte. O sea, esperamos mucho de ese gran país que una vez supo unir, ¿no?, a un gran número de chilenos detrás de la bandera de la unidad popular y que sin ninguna duda en un corto futuro logrará conseguir el ansiado anhelo de la Asamblea Constituyente. Sí, es un caso, la verdad que lo sentimos muy parecido. Bueno, está pasando también en Perú, en Colombia, estos países del Pacífico, ¿no? También están complicados. Perú está muy complicado en el tema a nivel pandemia, y Colombia, bueno, están realmente en una masacre que está muy ocultada por la prensa, ¿no? De muchos líderes sociales, muchos muertos selectivos, así. Y cómo ves también el caso colombiano, el caso peruano, para, bueno, empezar por el Pacífico. ¿Qué nos puede decir? Y bueno, el caso del Perú, todos sabemos, ¿no?, de que primero fue destituido Kuczynski, ¿no?, un presidente neoliberal, un ex banquero, y en este momento a Vizcarra le toca defender el statu quo, ¿no? Entonces se ha puesto, digamos, la capa anticorrupción para defender lo que es un sistema estructuralmente corrupto, ¿no? Entonces, claro, aprovechó que el Congreso, que le es esquivo, está lleno de corrupción, entonces cargó las tintas contra el Congreso, pero sin embargo el Perú está sumido en eso, sumido en un esquema de corrupción total en todos los niveles, corrupción que no es solamente un tema político, ¿no?, sino que viene desde el ámbito empresarial y también es una pelea entre élites, ¿no?, élites transnacionales y élites nacionales que no quieren largar el sartén que tienen por el mango, ¿no? Así que un caso bien complejo y bueno, y las fuerzas populares en Perú no logran amalgamar una alternativa que lograron de alguna manera en su momento con Humala, con Ollanta Humala, pero que la traición que este hizo a las causas populares realmente debilitó al campo popular. Sí, verdad. Sí, sí, yo siempre digo que, habiendo vivido en muchos países de América Latina, que la peor clase política la he visto en Perú hasta que llegó, bueno, Bolsonaro con toda su dialéctica tremenda, pero era tremendo, ¿no? Y con Colombia. Colombia está inmerso en un proceso que nunca termina de ser completo de paz, por así decirlo. Vemos todo lo que es el tema realmente de este sicariato que no deja de matar a líderes sociales, campesinos y demás. ¿Qué nos puedes contar de Colombia?
Colombia sigue sumido en su problema básico, ¿no? Que es el problema de la tenencia de la tierra, el problema de la monopolización de la tierra, de terratenientes, digamos, que luchan por, digamos, acopiar cada vez más tierras y desalojar campesinado. Colombia está sumida en su tema de una monopolización férrea de los aparatos de comunicación, en 2 o 3 grupos principales que a su vez están íntimamente trenzados con el poder financiero, con el poder industrial. O sea, Colombia es el reflejo claro, digamos, de un sistema que se niega a cambiar y utiliza la violencia para, digamos, defenderse del legítimo reclamo del pueblo, ¿no? En su momento, en los años 50 fue el asesinato del tribuno del pueblo, Gaitán, y bueno, y ahora es el sicariato contra los líderes sociales, contra los líderes indígenas, contra los excombatientes que se desmovilizaron en favor del acuerdo de paz. O sea, hay mucho que hacer en ese país, y yo creo que la paz y el acuerdo de la paz es la guía sobre la cual tendrán que avanzar los movimientos progresistas. Javier, ¿vos sentís que esta pandemia, que este coronavirus, es realmente el último bastión para poder tirar el sistema abajo? ¿Sentís que esto es un golpe de knockout total al sistema, o que el sistema va a saber cómo dar la vuelta por encima y salir airoso de esto? ¿Cómo sentís que está este momento, esta pugna? Porque bueno, como dijo el maestro Silo, ¿no? ¿Cómo será la caída de otra parte del mundo? ¿La estamos viendo o todavía falta? Mira, yo creo que el tema de la pandemia, el coronavirus, ha actuado paradójicamente. Por un lado, ha sido un gran acelerador de fenómenos, de crisis, de estructuras preexistentes a la pandemia, ¿no? O sea, se ha visto y se acentúa, digamos, la miseria, la falta de opciones de ingreso, la desigualdad, el hambre, la discriminación, el discurso de odio. O sea, todo eso se ve como acelerado, peraltado, pero en positivo también se han acelerado propuestas que en otro momento parecían fantasiosas, ¿no? Como por ejemplo la de una renta básica universal incondicional, ¿no? Que hoy está en discusión, en debate y a pocos pasos de ser implementada en muchos lugares, ¿no? Lo cual será un gran adelanto. Pero por el otro lado, la pandemia ha tenido un efecto suspensivo, ¿no? Es como si un montón de cuestiones se hubieran congelado, hubieran pasado como a un segundo plano, no en su importancia, pero sí en su presencia. Fíjate todo el tema del avance del feminismo, del movimiento feminista, del reclamo por leyes de interrupción voluntaria del embarazo. Fíjate todo el enorme movimiento ecologista que se había despertado a nivel mundial. Fíjate justamente los procesos en Chile, ¿no? Por una asamblea constituyente. En Colombia la gente había salido masivamente a la calle a repudiar la falta de, digamos, de equidad social, el neoliberalismo que propugnaba Iván Duque. Fíjate en Ecuador, ¿no? Donde la pandemia, digamos, de momento ha paralizado, digamos, el gran reclamo social y permitido que el gobierno del traidor Lenín Moreno avance con sus planes neoliberales. O sea, a la vez ha acelerado cosas y por otra parte, digamos, ha puesto un poquito el mundo en suspenso, ¿no? En punto muerto. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, yo creo que una vez que se controle un poco el pico de la pandemia, va a volver, digamos, la lucha entre intenciones, ¿no? Una intención de transformación de un sistema decadente, una intención de una nueva generación que está emergiendo
en el panorama social, político, movilizada, consciente, conectada, frente a un sistema que se niega a caer, ¿no? Lo mismo pasa en el plano geopolítico, fíjate, entre Estados Unidos y China, ¿no? Emerge, digamos, una nueva potencia, o mejor dicho, un conjunto de naciones emergentes en el Oriente, Estados Unidos se niega a dejar la batuta, ¿no? Se niega a dar paso a un mundo que yo creo que probablemente sea pluripolar. Por otra parte, hay nubarrones en el firmamento, o sea, esto de la pandemia también ha acentuado la incerteza, ¿no? La inquietud de los pueblos de no saber para dónde van a ir las cosas. Por eso resuena mucho esta pregunta de, bueno, ¿qué pasará, digamos, una vez que la pandemia esté controlada, ¿no? Eso es parte de la incerteza y la inquietud que sienten los pueblos, y eso abona el campo también para corrientes fascistas, ¿no? Para corrientes Claro. irracionales que van a interpretar esto como una especie de apocalipsis del fin del mundo o de las 7 plagas, ¿no? Pero nada de eso es real. Lo cierto es que la gente tendrá que tomar el futuro en sus manos, tomar las riendas del futuro y, desde mi punto de vista, desde un punto de vista humanista, construir desde la coherencia, desde la solidaridad, desde la cooperación, desde la bondad, desde el cuidado mutuo. ¿Cómo se hace, Javier, en un mundo tan violento, tan individualista, en un sistema de creencias tan metido, tanto en muchas culturas, para poder proponer una cosa más solidaria, más en comunidad, sin fronteras, sin violencia? ¿Por dónde empezar? Porque yo siento que pienso en la gente que está mirando, ¿no? Este programa, que es mucha gente, por suerte, y gente que no conoce de este pensamiento, porque no se televisa mucho, lamentablemente, pero ¿cómo se puede plantear algo así, siendo que la gente está tan inmersa en una vida tan de violencia, una vida tan chiquitita, ¿no?, que le hacen vivir? Bueno, digamos que sí, hay que partir, digamos, de la conducta personal, de una conducta coherente, de una conducta no violenta, porque no podemos promover un cambio del que no seamos ejemplo, ¿no? Al menos en el intento, ¿no? Y Sí. extender la influencia partiendo del medio inmediato, de las propias relaciones, de la organización comunal, o sea, hacer fuerte la idea de reconstruir sobre nuevas bases el tejido social, de construir, digamos, con acción local y visión global, un nuevo mundo que sea, digamos, impermeable de alguna manera a los intentos de manipulación mediática, a los intentos de manipulación ideológica, un mundo, digamos, que surgiendo desde la base social, digamos, extienda nuevos valores. Hoy tú sabes bien que el espacio digital ha cobrado un enorme espacio, valga la redundancia, y que este espacio digital está monopolizado, ¿no?, por grandes corporaciones, grandes empresas como Facebook, como Twitter, etcétera, etcétera, y ellos van a intentan imponer en este espacio un modelo de futuro digitalizado, pero para su beneficio. Entonces, las nuevas generaciones, que son los protagonistas del futuro, los protagonistas de esta revolución en ciernes que está sucediendo, digamos, pero de la cual todavía no tenemos los frutos, justamente va a ser la que en esa gran conectividad mundial conecte lo local con lo mundial y genere efectos de demostración capaces de inspirar a mucha otra gente en el mundo. Fíjate qué rápido que corren las grandes movilizaciones, por ejemplo, los cabros, como dicen ustedes en Chile, que se saltaron los moninetes, protestando no por los 30 pesos, sino por un sistema injusto de 30 años, eso dio la vuelta al mundo, ¿no? Movió mucho e inspiró mucho a sus pares en muchos lugares del mundo. Lo mismo sucede hoy con el movimiento Black Lives Matter, lo mismo sucede con los chicos que surgiendo desde Suecia, los ecologistas, ¿no? tiraron un gran movimiento mundial. O sea, hay una generación que sabe que lo viejo no va más y que está dispuesta a construir lo nuevo. Obviamente lo que veremos a futuro será el viejo mundo cayendo y resistiendo
al avance de estas nuevas generaciones multiconectadas y mundializadas. Claro, le cuento a la gente que uno de los libros de Javier que me encantó leer, Memoria del Futuro, hablaba hasta el 2008, digamos, ¿no? Contaba una parte de la década de 50 hasta el 2008 en América Latina. ¿Y te imaginaste alguna vez este futuro? O sea, de repente arremetió a la derecha, se metió en muchos países, a veces con el voto, a veces con las armas, como en el caso de Bolivia, a veces con la traición, como en el caso de Ecuador. Y ahora, ¿qué futuro si hay que escribir de vuelta ese libro, digamos? ¿Qué futuro te imaginás va a deparar? ¿Se podrá sostener Venezuela, por ejemplo? ¿Qué pasará con Brasil, con Chile? ¿No? Es todo una incógnita, este hermoso continente en el que vivimos, ¿no? Bueno, el libro se llama Memorias del Futuro. La intención de ese libro era mostrar, digamos, todo lo que había, de alguna manera, algunas líneas de lo que había sucedido, Sí. que había que tener en cuenta en ese presente, de alguna manera, aventuroso, ¿no? Que vivimos en la primera década del siglo, ¿no? Cuando emergieron gobiernos revolucionarios y progresistas, dieron a luz situaciones que era muy difícil de esperar, no las hubiéramos soñado en la etapa neoliberal, ¿no? Sí. Asimismo, tampoco hubiéramos querido despertar de ese sueño, ¿no? Donde América Latina era una vanguardia mundial y tampoco nos imaginábamos tremendo retroceso y tremendo avance de las derechas, de las corrientes retrógradas, ¿no? Sin embargo, es un poco así, ¿no? Nadie escapa a la ley de ciclos y entonces hay cuestiones, digamos, que la oleada progresista o la oleada revolucionaria, que en realidad tiene sus raíces en las revoluciones cubanas, en la revolución nicaragüense, en la unidad popular chilena, es decir, en esa memoria popular, digamos, revolucionaria de los pueblos de América Latina, eso se pudo, digamos, conseguir o lograr de nuevo en esta primera década. Yo creo que es mucho lo que preguntaste, ¿no? Pero yo creo que los procesos de Venezuela y Cuba van a seguir adelante, remozados, ¿no es cierto?, con autocrítica, con algunos cambios. Claramente, yo creo que las nuevas generaciones y los pueblos van a avanzar exigiendo cambios en Chile, en Colombia, en Ecuador. O sea, es insostenible el esquema, ¿no? Entonces, nuestro gran esfuerzo como comunicadores, como investigadores, es tratar no tanto de dilucidar lo que vaya a suceder, sino sobre todo esclarecer sobre el intento del sistema de desviar el justo reclamo popular y de manipular a la opinión pública con secundariedad. Es decir, aquí tenemos que centrar el tema en lo esencial, y lo esencial es que existen hoy los recursos para que todo el mundo viva bien, todo el mundo pueda desplegar su intencionalidad libremente, y entonces eso deben ser las bases de la construcción del nuevo mundo, ¿no? Un humanismo que garantice que por el solo hecho de existir las personas puedan vivir bien y que puedan desarrollar su enorme potencial, ¿no? Imagínate lo que podría suceder si se extiende la cooperación, la solidaridad, un mundo impresionante. Eso te iba a preguntar para el final, Javier, para cerrar, y agradeciéndote el tiempo que nos das, que sabemos que estás con muchas cosas. ¿Cuál es el rol del humanismo hoy? ¿Cómo lo sentís el rol del humanismo hoy? El humanismo inspirado por Silo nos referimos, ¿no? Que tiene entre sus organismos al Partido Humanista, que es muy conocido en muchos países, sobre todo acá en Chile. ¿Cómo sentís que está hoy el movimiento, el rol del movimiento en este nuevo momento en el que estamos viviendo todos a nivel mundial con la pandemia y lo que viene? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es a la vez, digamos, colaborar, digamos, con el ideario, con la práctica que construya este nuevo mundo, que tiene que ver con una faceta muy importante del humanismo universalista, que es la interrelación, digamos, que tiene lo social con el cambio personal, el cambio interno, sin el cual el cambio social se vuelve frágil, ¿no? Nosotros tenemos que transformarnos como personas, pero a su vez creo que hay un componente político, un componente social en la acción del humanismo, que hoy es fundamental, y es su capacidad de unir, ¿sí? Su capacidad de hacer que converjan
puntos de vista, corrientes similares, que de alguna manera no se ponen de acuerdo, que compiten, que no se dan cuenta de alguna manera que el monstruo que tenemos enfrente solo podrá ser derribado si nos unimos, ¿no? Si tratamos de derribar aquella muralla, como decían los Inti Illimani, ¿no? Con el esfuerzo de todos, ¿no? Con el aporte de todos. Todos somos importantes, todas somos importantes, y yo creo que en esa idea de la convergencia de la diversidad, el humanismo puede hacer un gran aporte. Bien, Javier, ¿algo que estás escribiendo? ¿Alguna cosa que de aquí a poco nos aventuremos? ¿Algún trabajo nuevo que estés ahí preparando? ¿O todavía no estás en nada de eso? ¿O sí? Sí, estamos escribiendo notas, pero en cuanto a libros, estamos por producir un libro de periodismo de paz y no violencia en conjunto con otras editoras de la Agencia Internacional de Noticias Presenza, y el año próximo pienso escribir un libro que se va a llamar El Gran Opositor, que va a hablar de ese paisaje de formación, ¿no?, que tenemos dentro, y que en realidad es el que a veces impide que vayamos más allá de nuestros propios límites. Interesantísimo, Javier. Bueno, la verdad que vamos a estar esperando ese libro. Me gustó mucho la idea del opositor interno. Muy interesante. Muchas gracias, Javier Tocacher. Un placer, como siempre. Nos quedamos cortos siempre. Hay ganas de hablar más. Seguramente te vamos a tener porque acá a poco, porque nos quedó todo el tema Europa afuera, África. Da para hablar con eso. Seguramente próximamente te invitaré para que hablemos de eso. ¿Te parece? Bueno, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación, Nicolás. Dale, Javier Tocacher directamente desde Córdoba, Argentina, ahí en las sierras cordobesas, parte del Centro Mundial de Estudios Humanistas.